Yankee, Hotel, Foxtrot. Yankee, Hotel, Foxtrot. Hace 10 años en foros, en redes sociales, empezó a viralizarse una página web cuyo nombre hacía referencia a una fecha. Con algunos pocos pero inquietantes detalles, esta página logró llamar la atención de varios internautas que comenzaron a investigar y esto se viralizó en menos de un mes. Fue tal la repercusión que seguramente causó envidia a varios expertos en marketing. Pero al día de la fecha nos quedan algunas dudas. ¿Qué fue puntualmente lo que causó esa revolución llamada 8311? ¿Y cuál fue su resolución? ¿Qué hay de cierto en eso que dice que una parte del misterio aún sigue vigente? Todo comenzó con 10 carteles esparcidos estratégicamente en Houston. Un adolescente iba a la escuela cuando se topó con la cara de una chica impresa en una fotocopia blanco y negro. Lo primero que pensó fue, claro, se trataba de estos carteles típicos de Se Busca. Sin embargo, se sorprendió al ver que no había más información dentro de este papel más que una dirección virtual. Fue entonces cuando, procurando que el profesor no lo notara, ingresó a la dirección web del cartel sin muchas expectativas. Otra vez el rostro de la niña y nada más. O eso parecía a simple vista. Lo cierto es que pasados unos minutos y después de unos inquietos clics, la intriga aumentó de modo considerable. De pronto había pasado de estar casi durmiéndose a estar inclinada sobre el teclado con los ojos abiertos como platos fijos en el monitor. Trató de buscar más sobre aquello, pero todo fue en vano. Así fue como empezó todo. El vacío de respuestas hizo que una especie de vértigo se apoderara de la chica. Le mandó el link a su compañera que estaba sentada delante de ella. La otra sospechó que aquello podía ser una broma y casi ignora el mensaje. Sin embargo, al girarse, vio el entusiasmo de su amiga y la curiosidad la invadió. El proceso fue más o menos idéntico. ¿Qué significaba todo aquello? El desconcierto otra vez sirvió como un señuelo atractivo. Se le ocurrió que un amigo que tenían en común y que era fanático de todas estas cosas extrañas, quizá podía tener una idea de qué era todo lo que estaban viendo. El link empezó a pasarse de computadora a computadora. En 15 minutos todo el curso estaba mirando la foto en blanco y negro de la chica. Los susurros se multiplicaban. Algunos tenían miedo, otros se reían nerviosos. Unas horas después ya se habían enterado de todo esto unos cuantos chicos y chicas de otros cursos. Terminado el día, casi todo el colegio estaba al tanto de la misteriosa página. Las primeras teorías empezaron a circular entre los pasillos. Al poco tiempo había blogs tratando de descubrir qué se escondía detrás de esta foto. Las discusiones abundaban en los recreos y en las descripciones de los videos que abordaban este acalorado debate. Lo que todos tenían en claro es que había que tener paciencia. El 3 de agosto de 2011 estaba próximo. Esta era la fecha que se desprendía del famoso link, pero mientras el calendario avanzaba, la locura viral se desató. Al entrar a la famosa e infame 8311.info nos recibía una página blanca sin fondo con la foto, al parecer muy vieja, de una niña con una mirada penetrante. Debajo solo las palabras Help her, ayúdala. Si uno deseaba descargarse la imagen, obtenía un archivo llamado bele.jpg, por lo que la chica empezó a ser llamada Bele por todos lados. Para completar el simple pero bizarro cuadro, en el fondo, sin ningún botón para iniciarla o detenerla, llegaba a los oídos una grabación al parecer también vieja, distorsionada, llena de interferencia en la que se podía distinguir la voz inexpresiva de una mujer o una niña, repitiendo palabras de manera monótona, creando la ilusión de algún tipo de clave. Al final de la página aparecía la palabra copyfake en vez del reconocido copyright. Debajo de la fotografía de la niña se veía una serie de enlaces. El primero de ellos decía About Us y nos llevaba a una página cuyo título era Knowledge o Conocimiento, en la que únicamente aparecía un paraguas negro abierto.
De fondo se podía oír el sonido de lo que podría ser una caja de música y al final la voz de una niña diciendo una serie de números en alemán. Un segundo y enigmático enlace, Get Involved, nos llevaba hasta una página donde se oía una secuencia de números en inglés. En otro enlace, Help Spread the Word in Your Area, oíamos la misma pista de audio del principio y se ponía a nuestra disposición la plantilla con la cara de la pequeña para que la podamos imprimir y pegar por nuestros barrios. En otra de las secciones se mostraban imágenes de los carteles con la foto de la niña colgados en varias partes del mundo. Era la sección que más crecía a medida que más gente se comprometía a difundir el mensaje. Pero ¿cuál era el mensaje? Eso aún no estaba claro. Por eso, el enlace más popular de la página era uno llamado Ask Anonymously, es decir, pregunta anónimamente. Este enlace nos llevaba a la página The Outlet, en la que se suponía que los autores respondían las preguntas. Y por supuesto que lo hacían bajo seudónimos, al parecer todos tenían una serie de números como nombre de usuario. Los más activos eran 18.000, 21.000, 36.000 y 175.000. Las primeras preguntas fueron directo al punto. ¿Quién era la chica de la foto y qué iba a suceder el 3 de agosto? Las respuestas, que se actualizaban cada 2 horas, solían ser tan evasivas como crípticas. Dijeron, por ejemplo, que efectivamente la chica se llamaba Belle y que lo que iba a suceder el 3 de agosto solo podían saberlo ellos y su grupo. Lo primero que se pensó fue en una campaña de marketing viral sobre alguna próxima película, sobre algún próximo videojuego o algo por el estilo. Una de las primeras teorías decía que se trataba de una promoción para la película Los Pitufos 3D, que se estrenaba precisamente el 3 de agosto. Aunque el contenido de la página y todo su misterio alrededor parecía no tener nada que ver con los pitufos. Y si acaso era una promoción para la secuela de la película The Bell Witch Hunting, una película que no había tenido mucho éxito en su estreno. Bueno, eso tenía un poco más de sentido. Pero desde la página de preguntas y respuestas, el oráculo dijo no tener nada que ver con esa película. Ante la insistencia por más información, solamente contestaron: no tienen por qué asustarse, lo que claramente, en vez de calmar las aguas, causó una histeria viral masiva. Pero si aquello no era una campaña para intentar vender algo, ¿qué era? La respuesta fue inminente. Era una campaña para juntar fondos. Al ser interrogados cada vez con más insistencia sobre Belle, el comunicado oficial fue que la mujer era americana, pertenecía al selecto grupo de personas que sabían lo que iba a pasar en la fecha tan especial y que efectivamente estaba enferma. Pero luego aclaraban que no pretendían juntar plata para ningún tipo de operación ni nada por el estilo, que lo de Belle era algo más profundo. Belle era para ellos un emblema. En los foros se hacían listas de personas que hubieran nacido el 3 de agosto de 1911. En ese momento se popularizó la idea de que se celebraba el natalicio de alguien importante para alguna causa, alguien que cumplía 100 años. Sin embargo, no hubo resultados significativos, hasta que alguien propuso una teoría. ¿Y si acaso la fecha del 3 de agosto del 11 no era la fecha de su nacimiento, sino que iba a ser la fecha de su muerte? Así fue como se llegó hasta Arabella Mansfield, la primera mujer abogada de los Estados Unidos. Una mujer que había participado activamente en movimientos feministas. Había nacido el 23 de mayo de 1846 y había sido enterrada el 3 de agosto de 1911. ¿Era eso acaso una nueva campaña sobre los derechos para la mujer? Nuevamente los administradores negaron. Agregaron incluso que la Belle de la que ellos hablaban tenía 83 años. Pero se seguían negando a explicar por qué había que ayudarla. Alguien analizó más a fondo la foto de Belle y descubrió que estaba compuesta por 2 fotos distintas. ¿Belle era en realidad 2 personas? No faltaron los que creyeron que se trataba de una comunicación paranormal en la que la niña era un espectro interdimensional atrapado entre 2 mundos. Todo esto parecía un callejón sin salida. Lejos de rendirse, los internautas se pusieron más intrépidos. Alguien descubrió entonces que los extraños sonidos que se reproducían en la página venían de las ya de por sí misteriosas colecciones The Conet Project. The Conet Project
es un grupo de investigación que recopiló en 4 discos grabaciones que se cree eran y siguen siendo usadas por espías alrededor del mundo y en especial en la época de la Guerra Fría. Estas grabaciones parten de emisoras de onda corta alta frecuencia, lo que multiplica de forma exponencial el alcance de las mismas. Emiten, en la mayor parte de su programación, un ruido blanco que se ve interrumpido por la voz de una persona que lee secuencias de números, de letras o palabras completas, sin aparente relación entre ellas. Las voces de los locutores varían dependiendo de la estación de la que se trate, así como su horario o contenido, y mientras que algunas emiten su mensaje sin previo aviso, otras se valen de melodías o advertencias para dar una pista de que está por comenzar. Se especula que los mensajes emitidos por estas estaciones usan un método criptográfico indescifrable basado en la más absoluta de las aleatoriedades. Según The Connect Project, las emisiones han variado sus secuencias a lo largo de los años en momentos puntuales y cruciales de la historia como el 11S o la caída de la Unión Soviética. Las grabaciones de The Connect Project han sido usadas en producciones musicales y en películas de modo encubierto. ¿Y qué tenían que ver estas grabaciones de espías con Bell y la fecha cada vez más cercana del 3 de agosto de 2011? Ese fue el disparador para que se empezara a hablar de terroristas. La alarma crecía en la comunidad web, que cada vez cercaba con más énfasis a la página. Los miembros dieron un mensaje concreto anunciando que no iban a lastimar a nadie, ni derribar, quemar o romper nada. Pero eso era justamente lo que un grupo terrorista diría, ¿no? Algunos empezaron a sospechar que lo de Bell era apenas una distracción, que estaban jugando con ellos, y decidieron legalizar la denuncia, llevando el caso a los medios y a la policía. Otros decidieron seguir imprimiendo las fotos de Bell y siguieron pegándolas por ahí. Se habían decidido por creer. Estaban convencidos que lo que la lógica no podía explicar, lo iba a explicar la fe. Es que un grupo religioso había descubierto que 8.3.11 podía referirse en realidad al pasaje de la Biblia, Juan 8, versículo 3.11. En él se incluye la conocida frase: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Al proponer esta teoría, curiosamente en la web se colgó un extraño dibujo con un código en clave. Los símbolos fueron descifrados con avidez. El mensaje era claro: no tirar piedras. De pronto, mientras para algunos se estaba en presencia de un grupo de terroristas, para otros se estaba frente a una agrupación que profesaba la paz. Ya llegando a la fecha indicada, los autores de la página dejaron de comunicarse con el público y una tercera opción salió a la luz. ¿Y si se trataba de alguna especie de secta relacionada con el paso del cometa Elenin? Un cometa que cruzaría la órbita terrestre el 3 de agosto. ¿Y si era Belle acaso una especie de sacerdotisa? Muchos de los que estaban obsesionados con el caso desde el principio empezaron a acusar fuertes dolores de cabeza y constantes náuseas mientras se acercaba la hora de la revelación. ¿Simples ataques de ansiedad? ¿Estaba acaso pasando algo más? ¿Se estaba por producir una especie de suicidio masivo o algo por el estilo? La página no llegó abierta hasta el 3 de agosto. 6 días antes apareció un cartel que decía An Explanation, o sea, una explicación. En pocos minutos la página colapsó, rebalsada de usuarios que entraron para ver si esta explicación por fin revelaba el misterio. Estas eran las primeras líneas a las que se accedía cuando se picaba en la nueva pestaña. Comenzó como un simple proyecto de verano, una manera de divertirse un poco. Hay que reconocer que se volvió mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Honestamente, no pensé que saldría de Houston. Luego seguía una extensa declaración donde un joven confesaba haber hecho todo como un experimento sociológico. Había puesto en un mismo lugar una serie de datos aleatorios y luego había dejado un vacío lo suficientemente atractivo para que la imaginación lo pudiera llenar a gusto. El resultado había sido asombroso, pero lo había sobrepasado. El joven admitía que al no poder dar un sentido mayor a todo el caso, y a sabiendas de que todo estaba tomando carriles inesperados, había decidido poner un punto final. Un rumor dice que un hombre que se había obsesionado con la página había llegado a secuestrar a una niña por verla parecida a Bell. Según algunas fuentes, esa gota había colmado el vaso. Como sea, la decepción fue infinita y en los foros de debate hubo un silencio de luto. Un grupo de usuarios argentinos de Taringa lograron formar una comunidad comprometida con la búsqueda de una respuesta al enigma, incluso
con un trabajo minucioso, ya habían llegado a descubrir desde dónde se publicaban las cosas. Se supone que el joven que dio vida al mito viral junto a sus amigos sabían que más temprano que tarde iban a ser encontrados, quizá por eso. Adelantándose a lo que vendría y temiendo represalias por no poder satisfacer la inmensa expectativa popular, había sugerido que no se arrojaran piedras. Piedras por supuesto no recibieron, pero sí muchos insultos. Sobre todo por un séquito de gente que se había visto obligada a volver a su monótona vida al quedar en evidencia que el 3 de agosto nada iba a suceder. A la vez, el caso de esta página fue para muchos el emblema de una lucha conjunta. Un grupo de personas que se sintieron incapaces de esperar metieron presión hasta terminar por desbaratar todo un experimento. Un experimento que quizá hubiera llegado más lejos sin tanta obsesión mediante. Quizá con tiempo los creadores de la página hubieran podido inventar algo, crear una última pista conclusiva, pero decidieron mostrar los hilos cuando se dieron cuenta que no se podía especular con un público tan sediento e impaciente. El 3 de agosto, para sorpresa de nadie, nada trascendental pasó. La página unos días después se convirtió en un portal para donar a la UNICEF y a las Olimpiadas Especiales, todo por iniciativa de sus creadores, que lo creyeron lo más conveniente. Y esa fue toda la historia. Hasta que hace un tiempo, un nuevo rumor comenzó a correr. Una nueva teoría empezó a cobrar cada vez más furor en algunos sitios dedicados a las historias extrañas de Internet. Según esta teoría, la confesión fue la última prueba para los que siguieron el caso de la página. Alguien publicó que el 3 de agosto de 2011 se había metido en el link de UNICEF para realizar una donación y en el monto de la misma había puesto una cifra clave ligada a todo lo que habían dicho los moderadores del 8311 al contestar las preguntas. Inmediatamente habría recibido una llamada donde una voz de niña le daba una dirección. Se supone que no habría sido el único, aparentemente para algunas personas sí pasó algo ese día. Empezaron a formar parte de un grupo que, para mantenerse secreto, habría inventado lo de la confesión. Todo habría estado armado desde el principio. Según esta nueva teoría, este grupo secreto sigue generando anualmente diferentes tipos de reclutamiento. ¿Son acaso una secta? ¿Son un club de amigos a los cuales los unen los enigmas? ¿Son acaso una logia virtual? Todo eso aún sigue siendo un misterio. Al menos hasta el día en el cual hayamos podido descifrar las pistas adecuadas. Y entonces, ese día, nos suene el teléfono y Bell nos dé la bienvenida al grupo. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Les dejo aquí los nombres de los miembros del clan Mephisto, toda esta gente que video tras video se une tocando el botón que dice unirse y hace posible que este canal siga adelante, este canal que sigue desmonetizado por YouTube video tras video. Muchas gracias a toda esta gente que colabora y además de eso, si les interesó este video en particular, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y escriban abajo un comentario dejando alguna recomendación para próximos videos. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y será la próxima. Adiós.